El juicio y la caída de Babilonia. Bienvenidos a este nuevo temario, esta nueva exposición. ¿Qué vemos, qué encontramos en el juicio y la caída de Babilonia? En la primera secuencia habíamos visto sobre Nínive, sobre Jonás, sobre su arrepentimiento, que finalmente cumplió el mandato de Dios, se arrepintió Jonás y regresó y oyó la voz de Dios. Habíamos visto dos situaciones, solo para recordar, ¿no? Dos situaciones, ¿no? Encontramos que Jonás, tanto al primer llamado como al segundo llamado, a los dos llamados, él se levanta, él oye. Ojo con esto. Jonás se levanta. Si usted va al capítulo 1, dice, y Jonás se levantó. Cuando vamos a Jonás capítulo 3, también dice, y Jonás se levantó. Solo que en el capítulo 1, Jonás se levantó para irse para descender, mejor dicho, a Tarsis, a Jope. Y en el capítulo 3, Jonás se levantó, pero ya para irse a Nínive. Dos situaciones. En las dos situaciones, él escuchó, él oyó, se levantó, se fue. Pero tomó en una de ellas el camino equivocado. ¿Sí? Ese es lo que hemos aprendido de la primera lección, de la primera secuencia. Muchas veces nos levantamos, pero para irnos al lugar equivocado, para buscar la dirección opuesta. Y cuando se golpeó, cuando vino la tempestad, cuando lo sortearon, cuando le echaron al mar, ahora, Señor Dios, acuérdate de mí, ten piedad de mí, mira, Señor. Dato interesante a tomar muy en cuenta. Muchas veces nosotros nos estamos levantando, sí, yo escucho la voz de Dios, pero al momento de dar el paso, ¿para dónde está dando el paso? ¿Para Nínive? ¿O está dando el paso para irse a Jope? Al otro lado, y dar la contra a Dios, en otras palabras. El juicio y la caída de Babilonia. ¿Qué tienen en común Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí que tienen en común estos dos capítulos? En Daniel capítulo 4 encontramos un juicio contra un rey llamado Nabucodonosor. La historia la conocemos. Dice que Nabucodonosor de pronto pasó 7 años como un animal de monte, comiendo pasto, comiendo polvo, durmiendo bajo el rocío del campo. Su piel se hizo como piel de bestia, hasta que un día reconoció al Dios de los cielos y recién allí se le volvió la razón. ¿Sí? Un día él reconoció, para que él volviera a su situación normal de hombre, de ser humano, tuvo que pasar por toda esta situación, por su terqueza, por su orgullo, por su vanagloria, y hasta que no le entró razón, a pesar de que estaba ahí hecho un animal, pero hasta que no le entró razón, él no pudo regresar nuevamente a su estado. Qué historia para más extraña, ¿no? ¿Cómo una persona, cómo un hombre puede volverse un animal? Creo que no hemos encontrado otra historia más similar que esta, más parecida que esta. Ni siquiera en los libros de historia. Creo que es una historia única en la Biblia y en todo lo que es la historia. ¿Cómo Dios permite eso? ¿Cómo es que me voy a convertir en un animal? Mis queridos,
Muchas veces nosotros podemos estar siendo animales, entre comillas, solo que no tenemos el parentesco a ellos. No tenemos la cara de oveja, ni de perro, ni de gato, nada de ello. Pero que muchas veces estamos nosotros siendo animales. Mientras que no tengamos razón, mientras que no reconozcamos a Dios, mejor dicho, no nos vamos a poder volver a la razón. Ayer mencionábamos de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta semana estamos hablando del tiempo del fin. Estamos cerrando este 13º trimestre semana con el tiempo del fin. Hemos pasado 13 largas semanas, o estamos pasando 13 largas semanas hablando del tiempo del fin. ¿Con qué lecciones nos quedamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Harto o poco? Según nuestra capacidad, según la capacidad de haber comenzado a discernir durante estas 13 semanas. ¿Con qué se está quedando? ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Qué decisión está tomando? ¿O qué decisión tomó la semana pasada, la antepasada y la anterior? ¿Qué decisión tomó al culminar cada lección? Simplemente se acabó la lección, la cierro y entro a la nueva semana. ¿Con eso nos estamos quedando? ¿O es que realmente estamos tomando el día viernes y culmina la semana para poder meditar, para poder hacer un mea culpa, una reflexión, para decir de hoy en adelante, yo encontré nueva verdad en la palabra de Dios, de hoy en adelante voy a hacer las cosas diferentes, para ir de rodillas, no solo a pedirle, Señor, Señor, escucha mi oración, mi pedido, hazme el milagro, sino para decir, Señor, yo descubrí esta semana y ojo, un detalle para la oración. Les dije el otro día, no seamos como el lorito, ¿no? Que repite, repite, repite lo que el dueño le enseña. Si el dueño le enseña cosas buenas, el loro va a ser educado. ¿Por qué? Él no razona. Él simplemente se aprendió un libreto. Si el loro es malcriado y dice cosas, como eso es, no es porque él sea malcriado, sino porque el dueño o la persona le enseñó. Y él simplemente va a repetir. Él no sabe si lo que está diciendo es bueno o es malo. Porque es un animal, no tiene ese instinto como lo tenemos nosotros. Nosotros sí, lo que a pesar de que sabemos de que esto es esto, hacer esto es malo, hablar esto es malo, decir esto es malo, a pesar de eso no tenemos razón y en esa situación nos estamos convirtiendo, según la historia de Daniel capítulo 4, nos estamos viendo en animales, ¿sí? Animales que caminamos, que corremos, que nos estamos convirtiendo en eso. Porque no entramos en razón, se nos dice y se nos repite y una y otra y otra y otra y otra. Se murió el que nos repitió y no entramos en razón. Y mientras que estemos en esa situación, mientras que estemos siendo desobedientes ante Dios, vamos a seguir siendo animales. Palabra dura. Una historia extraña que le pasó a Nabucodonosor. Si Nabucodonosor hubiera entrado en razón a los 3 años, ahí nomás hubiera dejado de ser un animal, una bestia. Y si Nabucodonosor hubiera entrado en razón en 10, 20 años, hubiera durado todo ese tiempo su estado de animalesco. Y la Biblia lo registra muy claramente, y no es ningún cuento de hadas, no es ninguna historia, una fábula que alguien se la inventó. Es algo real que pasó con él. Su vanagloria. ¿Qué lo llevó a esto? Esto, lo que yo he hecho, esto es mío, sí, es mi trabajo, mi sudor. Eso es lo que dijo él. Mira, dice que se levantó
Salió soterrado y miró todo Babilonia, ¿no? Esto es lo que yo he hecho con mi mano, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Oh, que la sabiduría viene de Dios. Con mi inteligencia, con mi capacidad. Y Dios ahí lo tomó. Cuando muchas veces la vanagloria, el orgullo, el ego, el yo, pasan los niveles, Dios es ahí donde nos toma. Y comenzamos a ser animales, solo que a diferencia de Él es que nosotros no llegamos a caminar en cuatro patas. No nos salen vellos, no nos ponemos la piel dura como de bestia. Esa es la diferencia. Pero que mentalmente, emocionalmente, estamos comportándonos como animales. Sí, si no vaya a la calle y vea y alguien le topó al otro un poquito, ahí le rozó con el carro y vea cómo sale y coge la llave de ruedas y se va y le dice palabras irreproducibles, ¿no? ¿Se ha topado con ellos? No, pero no, nada, que mira, que es, y aparece otro y otro y otro y se arma una trifulca. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en nuestra cabecita? ¿Qué hay aquí en nuestra mente? Reacción de animal. Entonces, muchas veces nosotros estamos tomando esta posición. Luego vamos a otra historia. Daniel capítulo 5. Encontramos a otro personaje llamado Belsasar. Habían pasado muchos años ya desde Nabucodonosor. Y a este la diferencia es de que a Nabucodonosor sí escuchó la voz de Dios. Esa es la diferencia, pero Belsasar no escuchó. Ni siquiera le hizo cosquillas, no le hizo mella la palabra de Dios. Los dos tuvieron oportunidad, solo que uno tuvo que pasar 7 años por el dolor, por el sufrimiento, por la desgracia, por el abandono. Imagínense cómo lo miraban sus criados, el reinado, su esposa, cómo lo miraban. Contra los dos hubo un juicio justo, solo que uno, al igual que Jonás, tuvo que ir al fondo, lamer polvo, lamer tierra, comer pasto, para poder recién reconocer que Dios existía. A pesar de que había visto milagros por parte de Dios, Daniel se los había mostrado. A través de la historia siempre, siempre, siempre ha habido un llamado de advertencia antes de que Dios diera un juicio. Y hoy no es la excepción. ¿Sí? Hoy no es la excepción. Tenemos un llamado de advertencia frente a un juicio que está por venir. Lo hizo con Sodoma, lo hizo con los cananeos, lo hizo con los egipcios, lo hizo con Nínive, lo hizo con Babilonia. En diferentes situaciones, en diferentes momentos, pero siempre Dios mandó una advertencia, mandó a alguien quien llevara este mensaje de advertencia. Va a ser destruido, va a venir juicio, va a caer fuego. Muchos oyeron y muchos ni siquiera les hizo cosquillas el llamado. Ni siquiera ni siquiera se les escarapeló la piel frente a este llamado. Simplemente la ignoraron. Mis queridos, nos está realmente haciendo cosquillas, estamos sintiendo un cosquilleo por lo que está por venir. Nos está haciendo cosquilleos la palabra de Dios, nos está colocando de piel de gallina la palabra de Dios, o simplemente la estamos leyendo, estamos pasando a la siguiente hoja y ahí está quedando en letra muerta. Un día vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados con conocimiento de causa. Esto no lo olvide.
Puede olvidarse de los miles de sermones, cientos de sermones que escucha, cientos de lecciones. De repente algunos tenemos ahí la biblioteca, las lecciones ahí desde los años que hemos empezado nuestra experiencia cristiana como recuerdos. Puede olvidarse de todo, pero no se olvide de que un día vamos a ser juzgados con conocimiento de causa. Enmarcamos esto. Porque nadie dirá en aquel día, Señor, no sabía de esto, no me dijeron. Nadie va a decir porque ya se la leyó, ya se la escuchó, ya se la predicaron. Usted mismo lo analizó, de repente muchas veces hasta le estamos predicando. Nadie va a poder decir, Señor, yo no lo sabía, no lo sé. Porque cuántas veces escuchamos el llamado de Dios. Por lo tanto, aquí hay un llamado de emergencia. La sirena tiene que comenzar a sonar. ¿Cuál es el llamado de emergencia que tenemos? Hay un mensaje urgente que debe ser entregado al mundo entero. ¿Y cuál es el mensaje urgente? Cristo viene pronto. Este mundo se acaba. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y qué le estamos contando al mundo? ¿Qué le estamos contando a nosotros mismos? ¿Le estamos creyendo? ¿O simplemente estamos dejando que pase, siga, un año, otro año, otro año, otro año, ya nos vamos a morir de tantos pasar los años? Y no hay mea culpas en nosotros. No estamos llegando a la experiencia como lo tuvo que pasar David. No, Diosito es bueno, Diosito nos ama, Diosito cuida de mí, Diosito sabe que yo le sigo siendo fiel, Diosito sabe, pero no sabemos si en ese Diosito sabe si realmente cuando Jesús se coloque el manto de juez, a ver si vamos a tener la capacidad de decir Diosito sabe, Diosito, a ver, tú me conoces. Hoy tenemos un llamado emergente, urgente. No hay tiempo que perder. ¿Cómo estamos actuando frente a esto? La hora del juicio ha llegado, el tiempo del fin ha llegado. Estamos viviendo en la última fase. Estamos viviendo en el día de la expiación. Jesús está expiando allá, nosotros estamos aquí. Pero ¿qué estamos haciendo? Pensando todavía en el otro año, en hacer esto, lo otro, ir allá, ir acá, en graduarse, irse al extranjero. Y aquí es un jalón de orejas para todos nosotros, ¿no? A veces nos estamos esforzando, a veces nos estamos esforzando tanto que estamos dejando a un lado muchas veces, estamos haciendo de que nuestra fe muchas veces quede en nada. O estamos haciendo que el tanto esfuerzo muchas veces nos canse, nos agobie, que ya nos está quitando el deseo de poder estudiar, de poder levantarnos temprano, porque nos acostamos tarde, porque ha habido demasiadamente trabajo hoy día y bueno, ya no hay tiempo para sentarse un momento hacia la Biblia, nos sentamos y rápidamente se nos cae el sueño encima, porque nos estamos esforzando demasiadamente como si fuéramos a vivir 30 años, 40 años. Estamos queriendo dejarle legado para los que vienen detrás de nosotros, como si todavía ellos, y perdonen lo que voy a decir esta mañana, como si todavía ellos tuvieran futuro, pero lamentablemente, frente a la palabra de Dios, frente a lo que a los sucesos que se vienen, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro. Así que saquémonos de nuestra cabecita eso. Ay, hermano, qué duro que es así. No es que esté siendo duro, esa es la verdad, eso es lo que la Biblia dice.
Si ahí en otro lado le dijeron otra cosa, bueno, eso es problema de ellos. Y si quiere creérsela, créalas. Pero como dice el apóstol Pablo, no quiero ser culpable de la sangre de ustedes, de su perdición. Y si hay algo que decirlo, aunque muchas veces duro, como Jonás fue y dijo, en 40 días va a ser destruido. Jonás no fue a predicar el Salmo 23. Jonás no fue a predicar el Salmo 46. Jonás no dijo, a ver, voy, ¿qué predico esta mañana? A ver, mi primer sermón. A ver, voy a buscar textos aquí, que Dios es amor, que... No, Jonás fue de frente. En 40 días Nínive va a ser destruida. Ese es el llamado que tenemos hoy. No podemos estar haciendo tantos rodeos, no podemos estar colocándole adornos a la palabra de Dios, al llamado. Hay un juicio urgente, hay un mensaje urgente. Estamos cayendo en juicio, estamos en el día del juicio, estamos siendo juzgados. Por lo tanto, mis queridos, no hay realmente, aunque tiene muchas veces que dolernos, no hay futuro ya. El futuro fue hace años atrás, pero de hoy en adelante ya no hay futuro. El único futuro que se nos viene es el juicio, es la destrucción. Hay un caos terrible en el mundo. Es bíblico, la Biblia lo dice. El Espíritu de Profecía lo dice. Hay un caos terrible. ¿Qué estamos haciendo frente a esto? ¿Cómo nos estamos comportando frente a esto? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos mudos, calladitos ahí, metidos en el fondo de la barca, ahí calladitos, ahí el mundo está sufriendo, pero estamos ahí en silencio, no pasa nada? ¿Cuál es nuestra actitud frente a todo esto? Aquí encontramos dos situaciones. Daniel 1:2. Miren lo que dice el texto. En la versión Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. El Señor Dios permitió que el rey Joacín, ojo con esta frase, pueden subrayarlo, el Señor Dios permitió, subrayen bien, que el rey Joacín, el rey judío, cayera en manos de Nabucodonosor. Muchas veces Dios permite, porque es tanta la maldad, al igual que Nabucodonosor, Dios permitió, Dios tuvo que llevarlo ahí para que pudiera entender, hacerlo comer polvo, comportarse como las bestias. Cuando muchas veces ya vamos tan lejos de Dios o es tanta muchas veces nuestra insistencia en lo malo, de estar en el pecado, Dios va a tener que permitir. No lo olvide, esto es bíblico. El Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Nabucodonosor toma los utensilios del santuario y se los metió en el templo de su Dios. Había razón, porque era un trofeo de guerra. Él había ganado una guerra. Por lo tanto, él tenía todo el derecho, estaba en todo su derecho de llevar todo lo que había allí. Según la costumbre de aquellos años, era lógico, era viable de que el ganador tuviera que llevarse los utensilios, llevarse lo que encontraba, llevarse esclavos, si él quería los llevaba, si es que no, estaba en su derecho. Entonces era lógico que él, o fue lógico él al llevar estos utensilios. Y dice solamente llevó una parte, dice. Solo que aquí hubo un problema. Hubo un problema.
Porque él al llevar los utensilios del templo, pero los llevó a consecuencia ¿de qué? De la desobediencia. El Señor permitió, porque este pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelí, había caído tan hondo en apostasía, en la maldad, que ya se servía en la casa de Dios a los dioses babilonios. Entonces, ya se había burlado todo, ya Dios había salido del territorio judaico. Entonces, solamente el hecho de que fue el rey babilonio simplemente fue un acto físico, porque mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Dios ya no estaba ahí. No porque Dios quiso irse, sino porque ellos lo sacaron de ahí. Por lo tanto, Dios va a permitir, ya estaba en el terreno del enemigo. Muchas veces, mis queridos, muchas veces estamos, ya hemos salido mentalmente, hemos salido del terreno de Dios. Solo que estamos simulando ir a la iglesia, solo que estamos simulando estudiar la palabra de Dios. Estamos haciendo la simulación, pero mentalmente, nuestra mente está en el Dios, en los dioses babilonios, en los dioses egipcios. El problema aquí es de que Nabucodonosor, cuando llevó los utensilios, aludió a su Dios Marduk, que es mucho más poderoso que el Dios de Israel. Pobre Dios, entre paréntesis, entre comillas, pobre Dios. ¿Por qué? No porque Dios sea pobre, solo porque la actitud humana muchas veces hace que los de afuera lo vean así a Dios. Muchas veces colocamos a Dios como un pobre. Vecino, ¿cómo está? Ay, vecino, si supiera, vecino, que anoche no he podido dormir. ¿Por qué, vecino o vecina? Ay, vecino, me duele todo aquí, allá, el médico me... Y el vecino nos mira con ojos grandotes, ¿no? Y en su conciencia, espero que no eres cristiano. Yo te veo los sábados que vas a la iglesia, que oras, que haces ayuno. Solo que muchas veces no lo dicen porque pues el vecino no quiere hacernos sentir mal. ¿Dónde está Dios? Ay, vecino, creo que voy a tener que ir no sé si usted conoce un especialista, un curandero. Miren hasta dónde llegamos, hasta dónde llega nuestra bajeza. A usted le hicieron un bañado, un lavado ahí. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién ha sido? Miren hasta dónde llega nuestra bajeza realmente, hasta dónde llega nuestra mente animalesca, de estar buscando consejo, de estar buscando a Dios en el lugar equivocado. Y cuando nos viene la desgracia, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pobre Dios. En ese sentido es pobre Dios porque tú lo estás colocando a Dios así. Porque le estás colocando a Dios ahí que Dios es un pobretón, que no tiene fuerza, no tiene poder, no es majestuoso, no es omnipotente. Que más poderoso es el curandero, que más poderoso es aquel amigo, aquel vecino, que tiene su grupo de gente de mal vivir, que vamos a buscar seguridad en ellos, que nos cuide la casa, nos cuide el carro, que nos cuide el negocio. ¡Pobre Dios! ¿Hasta dónde no caemos? Y decimos que somos adventistas, que somos cristianos, estamos con la Biblia en la iglesia. Claro, como te está cuidando el demonio, no te pasa nada. Oh, Señor, eterna roca es mi Jesús. ¿Qué eterna roca, por favor? ¿Qué frase para más perversa ante los ojos de Dios? Y tu hermano, dar mi testimonio, el Señor me ha sanado. ¿Qué sanado? Si el brujo te curó, si el curandero te sanó. Por favor, hermanos, ya es hora de que tengamos que entrar en razón. Estamos en el tiempo del fin.
No podemos estar cayendo en estas bajezas. Tenemos tanta historia aquí en la Biblia que nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que correr, a dónde tenemos que ir. El otro día le decía, hace un par de días hablábamos aquí en casa. Sí, creo que en un momento hasta fuimos animales, les digo en experiencia propia, y tuvimos que estar tocando puertas ajenas porque estábamos ciegos, pero hoy que tenemos luz, ya no más, ya se acabó eso. Y hasta un día vino un familiar muy cercano, un tío mío, y me dijo, mira, te he llamado. No, le dije, no necesito de él. Dile que le agradezco, pero no necesito de él porque yo tengo a un Dios. Y se lo dije así claramente en su cara. Yo tengo a un Dios y por lo tanto dile que no me vuelva a llamar más porque yo tengo a mi Dios. Queridos hermanos, tenemos que colocarnos en nuestro lugar, tenemos que dar el lugar que Dios se merece. Muchos vienen y me dicen, pero mira, a ti me están extorsionando aquí, yo tengo a mi Dios me va a cuidar. Mira, aquí tengo el contacto de un conocido y me lo dijo un hermano de iglesia, penosamente, mira, fulano, a mí me ha dado un sticker, sí que te lo dé a ti, pero a mí no, yo tengo a mi Dios y mi Dios me va a cuidar. Mis queridos, no tenemos que estar haciendo palabra muerta. No podemos ser hipócritas en ir el sábado, eterna roca de mi Jesús, bajo sus alas. ¿Qué bajo sus alas cuando nos está cuidando el amigo de lo ajeno? Cuando estamos dependiendo muchas veces de algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Cuando estamos corriendo dependiendo de otras situaciones, de hombres pecadores. No podemos caer en esa hipocresía. Es palabra dura. Tenemos que ser conscientes, estamos viendo en el tiempo del fin. Y ese mensaje con el cual nos quedamos en esta mañana. No permitamos que Babilonia, que Egipto, que Sodoma entre. Y si hoy está, pues hoy póstrese de rodillas y dígale, Señor, se acabó. Diablo, se acabó para ti tu lugar. Te voy a dar una patada en el trasero y vete de aquí, lárgate de aquí. Aquí no hay más lugar para ti. Yo soy un hijo de Dios y quiero servirte a ti, quiero ser fiel a ti. Porque mi sueño es vivir en el cielo, quiero estar contigo. Cuando ya se pase lista, quiero que mi nombre suene en la primera lista y estar allí. Quiero ser el primero en decir, Señor, aquí estoy. Pero si no, ¿cuál es vuestro sueño? Cuando ya se pase lista, lamentablemente, penosamente, desgraciadamente, no espérenle su nombre porque no se va a leer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cada día poder serle fiel a Dios y que estas historias nos ayuden a reflexionar. Y cuando llegue el viernes, póstrese de rodillas, vaya a Dios, dígale, Señor, gracias por la lección de este trimestre. Entramos a una nueva secuencia. Pero esta es mi decisión de hoy en adelante. Esto quiero hacer.